y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseo de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que estén ahora conectados con Radio Apóstol anunciando su palabra. Es, como siempre digo, una alegría y un agradecimiento a Dios por habernos permitido llegar hasta el día de hoy y hasta este momento, que providencialmente nosotros vamos a estar compartiendo un momento la palabra de Dios, una enseñanza que nos ayude, como siempre digo, a fortalecer nuestra fe para tener mayor y mayor y mayor sustancia en lo que creemos. Así como le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le preguntó ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué dice Pedro, movido por el Espíritu Santo? Dice, nosotros, Señor, sabemos y creemos que tú eres el Mesías. Pedro le contesta, nosotros sabemos y creemos. Es decir, creer es un don de Dios, es una virtud teologal infusa que Dios nos da para que nosotros podamos focalizar toda nuestra vida hacia Él en una relación con Dios uno y trino, y de Dios uno y trino con todos los mi prójimo y con nosotros mismos. Pero también tenemos que saber, tenemos que crecer, tenemos que esforzarnos en comprender y entender los fundamentos de nuestra fe. Mi nombre es Eduardo, me presento, soy de aquí de Argentina, Buenos Aires. Ya hace un tiempo que venimos transmitiendo, gracias Señor, y gracias también a las hermanas, a todos los que están como responsables de Radio Apóstol anunciando su palabra, a los misioneros apóstoles de la palabra, de lo cual también me considero, porque aquí también trabajamos con la apologética en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, qué decirles, somos de aquí, de Buenos Aires, Argentina, y pertenecemos pastoralmente a la Parroquia Santísima Trinidad de los Misioneros del Verbo Divino. Y bueno, hoy quiero compartirles un tema acerca de la institución de la Eucaristía, tocar algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica, que es maravilloso lo que habla acerca de justamente la Eucaristía, y después hablar sobre los frutos de nuestra comunión. ¿Cuáles son los frutos que la comunión, es decir, que la vivencia, la recepción de este sacramento, hacia el cual convergen toda nuestra vida cristiana, ¿no? Que es el culmen y diríamos el inicio de nuestra vida de fe, la Santa Eucaristía, la presencia real, viva y gloriosa en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, en su sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir este tema que es la institución de la Eucaristía desde lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Y como decía,
tratar de ver algunos puntos que también nos enseña el catecismo de cuáles son los frutos de tener comunión, de vivir la comunión, es decir, de recibir este precioso y único y el más diríamos, quizás, no sé si el más importante, porque todos son importantes, pero sí, como diríamos, el culmen de toda nuestra vida sacramental, que es justamente la Eucaristía, en donde nosotros adoramos la presencia real, viva, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en Jesús sacramentado. Por eso nosotros hacemos la adoración. Bien, voy a ir entonces al tema directamente, y para eso me refiero al numeral 1337. El título es La institución de la Eucaristía. Dice lo siguiente, el numeral 1337, y si tenés un catecismo de la Iglesia, y hay que tenerlo, y todo lo tenemos que tener junto con la palabra de Dios y otros libros que nos ayudan, especialmente los libros que tenemos de los misioneros, de apóstoles de la palabra, que nos van a ayudar muchísimo, como me ha ayudado y ayuda a muchas personas a edificarnos en los fundamentos de nuestra fe desde la Biblia. Te diría que, bueno, vayas buscando después o ahora en el catecismo todo lo que habla acerca de la Eucaristía. Pero vamos a tomar el numeral 1337, que es la institución, habla sobre la institución de la Eucaristía. Dice lo siguiente, el Señor, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, le lavó los pies y les dio el mandamiento del amor. Eso lo vemos en San Juan, en el capítulo 13, de los versículos 1 al 17. Para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipe de su Pascua, instituyó la Eucaristía, que es la acción de gracias de Jesús, como memorial de su muerte y de su resurrección. Como memorial, es la actualización de la muerte y resurrección de Cristo. Es una actualización del sacrificio redentor incruento de Cristo, ¿no? en la Eucaristía. Bueno, instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndose entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como pan de vida bajado del cielo. Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Jesús dice, yo soy la puerta, pero él nunca dijo, esa puerta soy yo. Jesús dijo, yo soy el camino, pero nunca dijo, el camino ese soy yo. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y después dijo, en la última cena, señalándolo al pan, este es mi cuerpo, es decir, este pan soy yo. Esa es la gran diferencia, y qué bueno que es cuando de pronto nos tratan de hacer dudar sobre esta verdad auténtica, irrefutable de fe, que es la transubstanciación, la presencia real en el pan y en el vino consagrados del cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos dicen, sí, pero Jesús dijo que era el camino, que era la puerta, en fin, pero él nunca dijo, ese camino soy yo, esa puerta yo soy. Pero cuando dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, luego dice, este pan, este es mi cuerpo, y este vino es mi sangre. Es muy, pero muy claro. San Juan, capítulo 6. Bueno, en el numeral 1339, voy un poquito rápido porque para poder abarcar todo el tema que hoy queremos compartir. Jesús escogió el tiempo de la Pascua. No fue en cualquier tiempo, sino el tiempo de la Pascua de los hebreos, para realizar lo que había anunciado ya, ¿se acuerdan? En Cafarnaún, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 22. Dice, llegó el día de los acimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos la Pascua para que la comamos.
Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y le dijo, con ansia, a mí me toca muchísimo lo que dice el Señor, ¿no? Él dice, con ansias, con deseo profundísimo. He deseado, ¿no?, comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Él les está anunciando que iba a padecer por la salvación de toda la humanidad. Porque os digo que ya no la comeré hasta que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, por eso se llama la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, ¿ve? Esto es mi cuerpo, refiriéndose al pan, esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz, tomó el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza, por eso nosotros somos el pueblo de la nueva alianza, no la antigua alianza de Moisés, sino el pueblo de la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros. Es decir, la nueva alianza inaugurada en el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz. Por eso somos el pueblo de la nueva alianza. Y la iglesia es la que tiene la autoridad de parte de Dios y en el nombre de Jesús de guiar al pueblo de la nueva alianza de la cual todos formamos parte. Al celebrar la última cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía, o sea, que era como una prefigura de la Pascua definitiva que iba a ser la de Jesús. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Es decir, es un anticipo de esa Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos es un mandamiento y sus palabras hasta que venga, 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, o sea, no es como dicen en otras confesiones, un recuerdo solamente, ¿no? Es decir, es memorial, que en términos hebreos es actualización, por eso hay que pensarlo en esa mentalidad. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial, o sea, actualización, memorial. Además dice, haced esto en conmemoración, memoria y conmigo, ¿no? De Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Desde el comienzo de la Iglesia, fue fiel a esta orden del Señor. De la Iglesia de Jerusalén se dice, en Hechos, vamos a ver, Hechos, capítulo 2, versículo 42-46. O sea, desde el inicio la Iglesia dio cumplimiento al mandamiento dado por Jesús. De esa actualización incruenta, sacramental, de su sacrificio redentor en la cruz. Acudían asiduamente, y la resurrección, ¿no? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué fuego de Dios tenía esta primer comunidad cristiana, ¿no? La que salió del horno de Pentecostés. Y eso genera el Espíritu Santo. Fíjense que ellos asiduamente acudían, como diciendo ella, un deseo profundísimo, un deseo grande, un deseo enorme, un impulso del corazón, ir a la enseñanza de los apóstoles. Algunas veces pienso cuántas veces hay que estar repitiendo, invitando y haciendo difusión y no sé cuántas cosas para ir a un lugar que nos den crecimiento, a un retiro, a un curso bíblico, en fin, ¿no? Sin embargo, ellos iban, nadie los tenía que ir a buscar, ellos asiduamente, es decir, no se perdían un solo encuentro, no se perdían una sola posibilidad. Asiduamente quiere decir que era muy seguido, no era, bueno, voy este día y recién después de una semana vuelvo a leer la palabra de Dios, después de un tiempo
vuelvo a hacer algún retiro. Como que me decía una persona, cuando tenga tiempo, cuando el tiempo me sobre, qué tremendo eso, ¿no? Y yo le decía, mirá, lo que me sobra sabemos dónde lo ponemos, aquí en Argentina y creo que en todos lados, en un tarrito, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que darle a Dios lo que sobre, sino las primicias. ¿Y por qué? Porque es ponerlo a Dios primero, desde el amor, desde el corazón, de ese apasionamiento, de esa fuerza, de ese impulso que da el Espíritu Santo. Y así era esta primera comunidad cristiana. Nosotros deberíamos tener esa misma fuerza de Dios. Por eso hay que renovar el Pentecostés, ¿no? Dice, acudían asiduamente, ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. Ellos iban a aprender, se dejaban enseñar, tenían la humildad de querer conocer. Fieles también eran ¿a qué? A la comunión fraterna. Vivían en comunidad, pero de una manera fraterna, de una manera caritativa, en hermandad. A la fracción del pan, la fractio panis, es decir, la Eucaristía. Y a las oraciones. Después vamos a ver algo muy interesante. Acudían al templo todos los días, con perseverancia. Tenemos que pedirle, Señor, que tengamos más perseverancia, ¿no? Es mantener el tiempo, el fuego, el deseo, las ganas. Y muchas veces hay que motivarse también en la fe, porque la fe muchas veces también tenemos que motivarlo y tenemos que tener decisión, firmeza en nuestro camino de fe. No ser tan blanditos ni tan, emocionales. Tener una fe más espiritual que una fe emocional. De por sí, la fe no es un sentimiento. Y con un mismo espíritu partían el pan por las casas, claro, hasta que después se fue teniendo sus propios templos cristianos, mucho tiempo después. Pero bueno, tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Era sobre todo el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día de la resurrección de Jesús, cuando los cristianos se reunían. ¿Para qué? Se reunían para partir el pan. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Y desde entonces hasta nuestros días, por todas partes en la iglesia, con la misma estructura fundamental, luego, la iglesia guiada por el Espíritu Santo y, diríamos, discerniendo los signos de los tiempos, fue agregando, como diríamos, retocando ciertas partes, pero lo fundamental sigue siendo el centro de la vida de la iglesia, la celebración eucarística. El centro de la vida de la iglesia. Por eso, mis hermanos, no hay un culto que no fuera la Eucaristía para Dios, ya que nadie le puede dar más gloria a Dios que Dios mismo. Es el único culto de adoración total, es la Santa Misa. Así, de celebración en celebración, anunciando el misterio pascual de Jesús hasta que venga, como dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 26, el pueblo de Dios, del cual vos y yo formamos parte, peregrinante, nosotros somos la iglesia peregrina, camina por la senda estrecha de la cruz. Esa frase, ¿no? Somos un pueblo que caminamos por una senda estrecha, el camino estrecho, decía el Señor, ¿no? No es el camino amplio, porque hay que entrar alivianados, despojados de todo aquello que nos aparte de la gracia de Dios. Y que tiene que ser crucificado para que el Cristo viva en nuestra vida. Camina por la senda estrecha de la cruz, dice el Concilio Vaticano II, hacia el banquete celestial, donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino. Creo que todos queremos, ¿no es cierto?, formar parte de ese momento maravilloso de estar sentado, ¿no es cierto?, en la mesa del reino. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística. Y estas han permanecido invariables en su esencia hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. Y he aquí lo que el santo, San Justino Mártir, escribe hacia el año
155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío, que vivió entre los años 138 y 161, lo que hacen los cristianos. Es decir, el emperador pagano Antonino Pío, que vivió entre los años 138 y 161, quería conocer de cómo era la celebración de los cristianos, de los seguidores del Señor. ¿Cómo era esa celebración? Entonces le encomendó justamente a San Justino Mártir, quien después le hace un relato, que es lo que vamos a compartir después de este tema musical, y vamos a ver cómo en su esencia, en su fundamento, en su núcleo, la celebración que hoy vivimos es la misma que la que se realizaba en los primeros tiempos de la iglesia. Así que vamos a un tema musical, a ver si hay algún saludo. Bueno, por ahora no han enviado, por lo menos yo aquí no veo ningún saludo, pero si alguno quiere enviar un saludo, desde ya le mandamos todos los saludos y gestos fraternales desde aquí, desde Argentina. Vamos entonces a un tema musical y después volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. El tema se llama Acércate al corazón de Jesús. Hermano, ya que por ti mismo no has podido, dale una oportunidad a Jesús. Acércate a su corazón. Cuando pierdas la esperanza, la razón, la fe y el sentido, Jesús te está esperando para cobijarte en su nido. Si te sientes que no puedes y el temor te llena de tristeza, Él secará cada lágrima que de tus ojos se viene. Deja todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando. No te dejes por vencido, que Él aún te sigue amando. Y así, en el corazón de Jesús es la paz, amor y refugio. Donde quiera que te encuentres, la tienda estará contigo. Deja todo y no lo pienses, que Jesús te está llamando. No te des ya por vencido, que Él aún te sigue amando. Y así, en el corazón de Jesús es la paz, amor y refugio. Donde quiera que te encuentres, la tienda estará contigo. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Recuerda que Él siempre te ama y del mundo te quiere libre. Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Tu corazón, recuerda que Él siempre te ama y del mundo te quiere libre. Acércate al
Acércate al corazón de Jesús y envuélvete con su llama. Recuerda que Él siempre te ama y del mundo te quiere libre. Qué hermoso tema, ¿no? Qué tema tan vivo, ¿no? Tan transmisor de fe, ¿eh? Porque es como una exhortación amorosa. Acércate al corazón de Jesús y déjate envolver por sus llamas. Recuerda que Él siempre te ama y del mundo te quiere libre. Y hay una parte también de esta canción que dice que el corazón de Jesús siempre está latiendo de amor por tu vida y por mi vida. ¿Qué fuerza nos da para poder seguir adelante, ¿no? Cuánto incentiva la esperanza, cuánto anima la caridad, saber que el corazón de Jesús está latiendo de amor por nuestra vida, más allá de lo que nosotros podamos estar viviendo. Porque como le dijo el Señor en su revelación, como Jesús de la Divina Misericordia, Santa Sor Faustina, ¿no? No me duelen tanto los pecados o tus pecados, sino que no confíen en mi misericordia. Y bueno, yo quería compartirles este tema porque no siempre es escuchar el tema y que nos guste, sino el mensaje que Dios a través de ese tema nos quiere dar a cada uno de nosotros. Muchas veces los temas reflejan lo que para nosotros es Dios, lo que para nosotros es esa relación con Dios. Bueno, y entonces cantar orando y orar cantando, como decían Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, versículo 25 dice que cerca de la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban, cantaban y oraban y cantaban. ¿Qué hay que hacer? Bueno, te voy a dar una clave de bíblica y espiritual. Cuando lleguen esos momentos que todos en algún momento vamos a pasar, y que forma parte de la vida y que son benditas pruebas que nos llevan a crecer en el Señor y a crecer nosotros como personas, como cristianos. ¿Qué hay que hacer en eso? En vez de quejarse, en lugar de enojarse, no, porque eso de alguna manera, y no digo que esté mal porque es una emoción, pero hay que ponerla bajo el señorío de Cristo, de alguna manera es como faltar en la confianza de la providencia de Dios. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas? Mantuvieron su comunión con el Señor. ¿Cómo? Orando y cantando, cantando y orando, orando y cantando, cantando y orando. Y que a lo largo del día podamos tener esa actitud, ese espíritu de oración, como decía San Juan Pablo II, que no es lo mismo que orar de vez en cuando. Mi corazón, decía San Agustín, late oración. Bueno, saludo a Josefa Utrera, que Dios te bendiga y que la gracia del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté derramándose abundantemente sobre tu vida y tu familia. Gracias por este saludo. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Se acuerdan que el emperador pagano Antonino Pío le pidió a San Justino Mártir acerca de cómo era o en qué consistía la celebración que realizaban los cristianos? Entonces él comienza a relatarle al emperador cómo ellos celebraban su culto, su adoración al Dios en el cual ellos creían. Pensemos que él tenía que llevarle un informe a un emperador pagano. Y dice lo siguiente: el día que se llama del sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades o en los campos. Y allí se lee, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Vayamos pensando en toda la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística que vimos en la Santa Misa. Luego, cuando el lector termina, el presidente, o sea, el que preside, el celebrante de la palabra, hace una exhortación, homilía, e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Hay lecturas que hoy, como por ejemplo se realizan del Antiguo Testamento, un salmo, y también de las cartas apostólicas o de los Hechos de los Apóstoles. Y después el Santo Evangelio
y después la homilía. Bueno, acá fíjense en que era prácticamente la misma estructura. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos y por lo que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo. Lo que se llama la oración universal. Suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras, hombres de buena conducta y guardadores de lo que se nos ha mandado, y consigamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el ósculo de la paz, o sea, el saludo de la paz. Luego, al que preside a los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino. Y tomándolos, él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Y pronuncia una larga acción de gracias por haberos concedido esos dones que de él nos viene. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracias, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, los que entre nosotros se llaman ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre el que se dijo la acción de gracia y lo llevan a los ausentes. Es decir, esos son los ministros de Eucaristía que se lo llevan a los enfermos. Es decir, que se hace prácticamente los mismos pasos o se viven la misma liturgia que actualmente en cualquier misa de la cual nosotros tengamos la gracia de poder participar. Si nosotros vamos, yo después te invito a que lo leas en el numeral 1345 del Catecismo de la Iglesia Católica y te va a emocionar, te va a llenar de alegría, ¿no es cierto?, de saber que esta es la auténtica iglesia, en donde se va manteniendo la estructura de las celebraciones eucarísticas del primer siglo. Estamos hablando entre los años 138 y 161 que vivió este emperador pagano y al cual le transmitieron este conocimiento de cómo se hacían las celebraciones de los primeros cristianos. Es decir, la liturgia de la palabra, luego la ofrenda del pan y el vino, el ofertorio, luego se hacían las oraciones de consagración, la oración universal, el saludo de la paz, el dar la Eucaristía, el mantener la Eucaristía y llevarla luego a los enfermos, o sea, prácticamente lo mismo. Es decir, justamente la misa conserva en su esencia lo mismo prácticamente que las primeras comunidades cristianas. La liturgia de la Eucaristía se desarrolla conforme a una estructura fundamental que se ha conservado, y aquí lo está ratificando en el numeral 1346, que se ha conservado a través de los siglos hasta nosotros, y comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica. La reunión, la liturgia de la palabra, con las lecturas, la homilía y la oración universal, y la liturgia eucarística, con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Todo eso forma parte de lo que nosotros llamamos justamente la celebración eucarística. Y es lo que nosotros tenemos que ir viviendo. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a un nuevo tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de
Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Estamos hablando acerca de la liturgia de la Eucaristía y decíamos que está formada por la liturgia de la palabra, que es las lecturas que se realizan, las lecturas, la homilía y la oración universal. Y luego tenemos la liturgia eucarística, que es la presentación del pan y el vino, la acción de gracias, consecratoria, es una palabrita un poco difícil, pero es la consagración, y la comunión. Entonces hay que recordar la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra, que era la lectura, la homilía y la oración universal. Y después la liturgia de la Eucaristía, que es la presentación del pan y del vino, y la acción de gracias consecratoria y la comunión. La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto de culto. En efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la palabra de Dios y la del cuerpo del Señor. He aquí el mismo dinamismo del banquete pascual de Jesús resucitado con sus discípulos. En el camino les explicaba las escrituras, ¿se acuerdan de los discípulos de Maús? Sentándose a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Y luego dice que desapareció de la vista de ellos. Decía un sacerdote, se hizo todo Eucaristía. Ahí como confirmando la presencia real de Cristo resucitado en el pan vivo bajado del cielo, que es la Eucaristía. Y entonces ahora vamos a ir viendo cuáles son los frutos de la comunión, justamente de la recepción de la Eucaristía. La comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. En efecto, el Señor dice, San Juan capítulo 6, versículo 56, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. San Juan capítulo 6, versículo 57. En el numeral 1392 dice, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y a la vez vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de la gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentada por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático hacia la vida eterna. Lo segundo es que la comunión segundo fruto de la comunión, primero, ¿cuál era? Acrecentar nuestra unión con Cristo. ¿Cuál es el segundo fruto? La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Qué bueno esto, ¿eh? Es decir, nos purifica al recibirlo de los pecados cometidos y además nos preserva, nos capacita de una manera especialísima para no volver a cometer pecados, para no volver a caer en la tentación. Cada vez, San Ambrosio decía, cada vez que recibimos la Santa Eucaristía, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados, decía el santo. Y si cada vez que su sangre es derramada lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados, decía el santo San Ambrosio. Yo peco siempre y debo tener siempre un remedio. ¿Cuál es el remedio? La Santa Eucaristía. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece ¿qué? La caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse. Decime si es algo que no vivimos
en nuestra realidad de vida diaria, o que podemos llegar a vivir. Y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Dándose a nosotros, Cristo reaviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y arraigarnos más en Él. Por eso es tan importante, esencial, no es una opción, es una necesidad recibir este sacramento de la Eucaristía, y ahora como la comunión espiritual, porque en muchos lados todavía no se puede recibir sacramentalmente, pero sí espiritualmente. Por eso se hace la oración de comunión espiritual. El otro fruto es que nos produce la unidad con el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Y por ello mismo, Cristo los une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. Es decir, los que recibimos la Eucaristía nos unimos más estrechamente a Cristo. Y Cristo nos une a todos en un solo cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, un fruto de la comunión es la unidad del cuerpo místico. En el bautismo fuimos llamados a no formar más que un solo cuerpo. La Eucaristía realiza esta llamada. Dice, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Lo escribe San Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 17. El otro fruto de la comunión es que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, en sus hermanos. Dice San Juan Crisóstomo, ¿has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha librado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así, como una corrección, no te has hecho más misericordioso de lo que eras antes. Otro fruto es la Eucaristía y la unidad de los cristianos. Ante la grandeza de este misterio, San Agustín exclama, o sacramentum pietatis, o signo de unidad, o sacramento de piedad, o signo de unidad. No lo voy a decir en latín, lo vamos a decir para que sea más claro, o sacramento de piedad, o signo de unidad, o vínculo de caridad. Cuanto más dolorosamente se hacen sentir las divisiones de la Iglesia, que rompen la participación común en la mesa del Señor, tanto más apremiante son las oraciones al Señor para que lleguen los días de unidad completa de todos aquellos que creen en Él. Me acuerdo una vez que decía alguien que lo que el enemigo no pudo hacer con Cristo en la cruz, que es quebrantar sus huesos, muchas veces lo logra por nuestras propias miserias y falta de conversión al Señor, falta de señorío de Cristo en el cuerpo místico de Cristo, creando divisiones, rompiendo comunidades, separando los miembros de unos de otros. Qué triste que es eso, ¿no? Porque la voluntad de Dios es que todos seamos uno. Esa fue la oración de Jesús al Padre. Y como toda oración va a ser contestada por el Padre, pero también nosotros tenemos que ser instrumentos de reconciliación por el vínculo de la paz, como dice el Espíritu Santo a través de San Pablo. Y por lo tanto, otro fruto que también produce la comunión es un deseo profundísimo de conversión y santificación. Porque al recibir la Eucaristía estamos recibiendo el Espíritu Santo. Por eso dice que los sacramentos son efusiones privilegiadas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos lleva a ¿qué? A decirle sí al Señor, a aceptar su voluntad como María, hágase en mí según tu palabra, a vivir esa palabra que se encarne en nuestra vida
nos enamora del Señor y como respuesta de amor tenemos esa fidelidad y de querer hacer su voluntad en cada uno de nosotros, y eso no es más que menos un camino de conversión y un camino de santidad. Por lo tanto, podemos decir que la sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves, puesto que los lazos de caridad entre el comulgante y Cristo son reforzados. La recepción de este sacramento fortalece la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Iglesia recomienda vívidamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan en la celebración de la Eucaristía y les impone como una obligación para nuestro bien una vez al menos al año. Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con el culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, de amor, de adoración, de fidelidad, de entrega, de reconocimiento. Un signo de amor y un deber también de adoración hacia Cristo, nuestro Señor. Cristo que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos. Bueno, mis queridos hermanos, he querido compartir en este tiempo este tema tan hermoso como es la institución de la Eucaristía. Y espero de corazón de que lo que hemos compartido incentive en cada uno de nosotros el deseo cada vez más grande de poder participar como corresponde de la Santa Eucaristía. Hoy por hoy sabemos que en muchos lugares no se pueden celebrar presencialmente, pero tenemos la gracia de que podemos participar también por internet o por vía, como le llama, online, de tantas misas, que no perdamos un solo día de poder participar del corazón y celebrar esa gran alabanza que es al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, que es la sagrada, la Santa Misa, la celebración de la Eucaristía. Mis queridos hermanos, entonces hemos llegado hasta el final del programa, que realmente, como dice la palabra, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con la vida de cada uno de ustedes. Y que todo lo que hayamos vivido sea para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y hasta el próximo lunes, si así Dios lo quiere y así Dios nos da esa gracia de poder vivirlo. Nos encontramos en el programa Vida y Vida en Abundancia. Chau, chau, bendiciones.